Excellent. I think we are going to get started here. A few people are still coming in. Excellent. Thank you so much for being here, everyone. My name is Benjamin Gadan. I'm the Senior Advisor to the Latin American Program here at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, and I direct our new Argentina project. And I'm delighted you could be here. I know this is a complicated week in Washington for the Bank Fund meetings, and of course for Malbec World Day, so we appreciate your presence here, even without any wine to incentivize it. Just want to mention a few people who have joined us here. Jerry, of course, the Deputy Chief of Mission from the Argentine Embassy, Ambassador Naón, the ex-Argentine ambassador, still with us in Washington. Our former ambassador in Argentina, Tony Wayne, who's a colleague here at the Wilson Center, Cindy Aronson, the director of our Latin American program here, the mothership of our Argentina project. Paco Palmieri, a new resident here. He is a senior diplomatic scholar, and he served in the early Trump administration as the acting assistant secretary for Western Hemisphere Affairs, so the senior diplomat for Latin America in the State Department is here as well. So welcome to all of you. Again, thank you for being here. I'll speak very briefly in English, and then we'll turn to Spanish and turn to Argentina and turn to the governor. The governor is going to begin with several remarks about the province and its health, and then we will have our friend from La Nación moderate our broader discussion. Rafael, thank you for being here, as always. As you know, Argentina has gone through a very rough period economically, beginning with the currency crisis last year and continuing through this year, where figures including of unemployment and poverty have been increasing, and with great difficulty, the country continues to grapple with a very high rate of inflation. The recent report from the International Monetary Fund was mixed. The fund approved an additional $10 billion plus in lending to Argentina. There was remarks from Christine Lagarde that the Argentine economy had bottomed out, in her words, and she appreciated that the government in Argentina had demonstrated its resolve, most of all referencing the tight monetary policy and efforts to guarantee zero primary deficit this year. The report from the IMF, however, acknowledged the very difficult economic conditions, including the second recession in 3 years in Argentina, which is making it difficult for the government to collect the tax revenues it needs to avoid further politically difficult and socially difficult budget cuts in order to meet its obligations to the International Monetary Fund. These conditions obviously have an effect on everyday life in Argentina, on the investment climate in Argentina. They also have political effects, and they've made the elections in Argentina, the presidential elections, which are this October, even less predictable and arguably more consequential in terms of the direction that Argentina is heading. Given the high level of focus on these elections and their importance, we're doing our best to contribute analytically and through events to our understanding of Argentina. We've launched a new website, which we'll distribute to all of you soon, on the Argentine elections. We will have events related to the subject throughout the year. And of course, we're continuing our series with figures in Argentina who are potential candidates in the election, who will share their perspectives and ideas on the future of this important, dynamic, and unpredictable country. We've hosted previously Sergio Massa. We hosted as well Jose Luis Espert. The webcasts of those events are available, and please approach me if you have trouble tracking them down. This will be webcast as well and be available both in Argentina and here for those who want to return to the governor's remarks or are unable to participate live this afternoon. As I said in the past, a great deal of focus in Argentina and certainly outside Argentina is on the president and on the former president, Cristina Fernández de Kirchner, as the major candidates who embody the two polar views in Argentina of economic management and the potential direction of the country. According to polls, of course, they continue to be the most important candidates, and so that level of focus makes perfect sense. That said, part of the reason we are holding this series is that there are other views in Argentina, both within the Peronist movement and outside of it, on what direction Argentina should head and how these presidential elections might play out. And that is why we have invested our efforts in trying to bring in, again, voices from broad spectrum in the Argentine political system. We brought in the radical governor of Mendoza, for example, Alfredo Cornejo, recently, who shared with us his perspectives not only on the province, but importantly on presidential politics and macroeconomics in Argentina. With that in mind, I'm thrilled to introduce and welcome another governor, Sergio Uñac, who was recently renominated for his position in the mountainous province of San Juan, who, like Mendoza,
has much winemaking, tourism, and agriculture to boast of, which has enabled to some degree to be able to sustain economic growth and employment in a very difficult national situation in Argentina, and with a difficult situation with the currency and broader themes, including country risk and extraordinarily high interest rates. In addition to his re-election bid, and we'll see if Rafael can touch on some of these themes, his name is frequently mentioned for potential hire in national office, whether as a running mate for a presidential candidate or as a presidential candidate in his own right. I will leave it there and to the hands of the professionals to address these and other subjects. But we're first going to start with a few words from the governor. If you'll join me in welcoming Sergio Uñac to the Wilson Center. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Un gusto para mí poder estar acá, poder conversar con ustedes. Voy a hacer una breve presentación de quién soy, de cuál es mi pasado inmediato y no tan inmediato también. Una referencia personal y también mi actividad profesional y mi desafío desde la función pública, que empezó de uno de los estamentos más pequeños que tiene la democracia argentina, que es la Intendencia. Pero previo a esto, quiero agradecerles a todos los presentes, especialmente, por supuesto, al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Eduard Prado, y a su equipo, que en función de una invitación y una reunión que tuve con él, surgió la posibilidad de venir. Hemos venido en otras oportunidades acá, pero en definitiva, esta tiene un carácter, o reviste un carácter especial. Por supuesto, Benjamín, muchas gracias también por permitirme estar acá. A todos los exfuncionarios del gobierno argentino, del gobierno de Estados Unidos acá presentes, a los miembros de la embajada y por supuesto al embajador argentino en Estados Unidos y a su equipo de trabajo, muchas gracias también. A los miembros de la prensa argentina y por supuesto a quienes puedan estar tomando también de la prensa local. Muchísimas gracias. Creo oportuno hacer una breve reseña de lo que ha sido mi vida laboral, política. Yo soy abogado de profesión. Empecé los estudios primarios en el departamento que después me permitió ser intendente de ese lugar, departamento en el interior de la provincia de San Juan, 20 kilómetros al sur, que otro departamento de por medio, pero limita también con la provincia de Mendoza, dentro de la región Cuyo. A partir de ahí, en otra provincia argentina, más del centro de nuestro país, me recibí de abogado. Vuelvo a la provincia de San Juan y en el año 2003 me permiten los habitantes de mi departamento, elección mediante, ser electo intendente del departamento. Fui electo en el año 2007. Fui electo en el año 2003, reelecto en el año 2007. Fue dos periodos que creo que transformamos las estructuras fundamentalmente económicas y sociales del departamento, teniendo en cuenta que había una motivación especial. Los municipios, por lo menos en mi país y en parte del mundo también, estaban muy vinculados al desarrollo de las cuestiones urgentes y se olvidaban de las cuestiones importantes. Ergo, digo importantes, relativas al desarrollo de la planificación. En cualquier actividad pública o privada, la planificación debe ser el eje constructor, en este caso, de políticas públicas. Yo me capacité en esto en España, después dirigí una entidad internacional que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que nuclea a 3.000 asociados de Iberoamérica, y tuve la gran posibilidad no solamente de haber sido un destinatario directo de un cambio de pensamiento en el municipalismo argentino, sino también después un propulsor para que otros intendentes de Iberoamérica entendieran que el municipalismo es mucho más que barrer, limpiar y alumbrar, que en definitiva es de las funciones primordiales, pero no las únicas que debe hacer un intendente. Hoy los intendentes se deben vincular también al desarrollo de políticas culturales, de empleo, educativas también, y ese es el gran desafío que dejé como legado en esta institución que me permitió conducirla.
En el año 2011 soy electo vicegobernador, acompañando hoy un diputado nacional que fue gobernador por algunos periodos en la provincia de San Juan. Y en el año 2015 tuve la gran oportunidad a través del voto popular también, de gobernar la provincia de San Juan. Entre la provincia de San Juan, y esto es un caso, un dato casi anecdótico, pero no menor, entre la provincia de San Juan y este país hay un fuerte lazo que está construido a través de la educación. Ustedes saben que Domingo Faustino Sarmiento fue un gran prócer que tiene nuestro país y que marcó una nueva mirada sobre la educación pública y gratuita en nuestro país. Pasamos de un país con un alto nivel de analfabetismo a uno de los países más alfabetizados de la región. Mi provincia tiene 98% de alfabetización, una de las provincias con mayor índice. Sarmiento en el año 1945 sale al mundo a mirar cuáles eran los modelos educativos, va a Europa, mira cuál era el modelo europeo y viene a Estados Unidos y se queda impresionado sobre cuál era el modelo educativo de la provincia, de Estados Unidos, y trata de replicarlo en la provincia de San Juan. En ese momento es electo gobernador en el año 1862 y dura su mandato hasta 1864. Pero luego es electo presidente de los argentinos en 1868 hasta 1974. Es ahí que él pensaba llevar 1000 maestras de Estados Unidos hacia la República Argentina, solamente concreta que vayan 65, alguna de ellas que están acá, 2 provenientes de Missouri y una proveniente de Nueva York, llegan a la provincia de San Juan, son denominadas, como salen ahí, como se expresa ahí, las hijas de Sarmiento, y nos permite a través de la educación tener una mirada distinta y una construcción de país que tenga a la misma la educación y a la cultura como ejes de una sociedad absolutamente distinta. Vaya paralelismo, Sarmiento nació, como lo hemos hecho cada uno de nosotros y yo particularmente, luego fue gobernador y luego fue presidente. Yo tengo algunas analogías con él. Hemos nacido, Sarmiento y yo, el mismo día, el 15 de febrero, solamente que él de 1811 y yo de 1970, alguna diferencia. Los dos somos, él fue gobernador de la provincia de San Juan, yo soy gobernador de la provincia de San Juan. Y la tercera analogía, si ustedes pensaban que era la presidencia, no lo es. La tercera analogía está concentrada en que él construyó 800 escuelas en toda la República Argentina en su periodo de presidente. Fue quizás la expansión más importante de la educación argentina. Y yo humildemente, entre escuelas construidas y refaccionadas en mi provincia, llevamos en escasos 3 años 200 escuelas. Creo que ahí radica el valor central de una gestión pública que debe considerar a la educación, la cultura y yo creo también el deporte como formación intelectual y formación física, 2 ejes que permitan construir una sociedad que encuentre la posibilidad de discernir qué le corresponde, qué no, cuáles son sus derechos, pero también de manera paralela cuáles son sus obligaciones. Creo importante definir brevemente, porque sé que los tiempos son acotados, cuál es la provincia que conduzco, una provincia que tiene 92.000 kilómetros cuadrados, una población estimada en 730.000 habitantes, de las más chicas que tiene la República Argentina, una de las 24 provincias argentinas, 23 más la ciudad autónoma, una tasa de alfabetismo, como dije, del 98%, un índice de desarrollo humano de 0,825, que está en línea o un poco mejor que la media nacional, y una zona que está definida como sísmica, y ahí expresa que el 80% de nuestro territorio es territorio montañoso, el 17% es desierto y solo el 3% es superficie cultivable. Un clima continental desértico que nos ha permitido ¿qué? Generar una diversificación de la economía, fundamentalmente contenida hace 40 años, estaba concentrada la actividad económica de la provincia de San Juan fundamentalmente en la agricultura y especialmente en la vitivinicultura. Eso, bueno, originó que la actividad económica fuera insuficiente o que hubiesen más sanjuaninos de los que correspondía. ¿Qué decidimos hacer
los sanjuaninos, ampliar la matriz productiva de la provincia de San Juan. En la década del 80 incorporamos la industria a través de un plan nacional que permitía que las zonas con menos condiciones naturales tuviesen algunos elementos de equilibrio en un país que es absolutamente heterogéneo, y fruto de esa promoción industrial logramos radicar la industria. En la década del 2000, 2002, 2003 hacia adelante, la minería metalífera y no metalífera empieza a ser un eje del desarrollo sanjuanino. Somos primeros exportadores en lo que hace a la agricultura de pistachos del país, somos primeros exportadores de mosto, jugo concentrado de uva, primeros exportadores de pasas. Somos también, ya hablando de la industria, los únicos que de manera casi monopólica industrializamos el jean, el denim en la provincia de San Juan. La erradicación de la industria con la generación de medicamentos, por ejemplo, con la construcción de telas, grandes empresas como la COS está radicado en la provincia de San Juan y ante una reestructuración que hizo esa empresa en el orden internacional, dejó solo tres fábricas en el mundo, una de las que dejó vinculado con la baja conflictividad laboral, social, fue la construcción o la fabricación de camisas y remeras dentro de la provincia de San Juan. Hablé de agricultura y pequeña ganadería, hablé de industria, hablé de minería. En el último tiempo, fundamentalmente en estos últimos 3 años, creo que la provincia ha dado un giro más que importante. En definitiva, la llegada del turismo en la provincia de San Juan sobre 2 ejes fundamentales: nuestras industrias culturales y el desarrollo de eventos, particularmente eventos deportivos. La provincia de San Juan es la provincia que genera o que apuesta o que destina mayor presupuesto provincial al desarrollo de actividades deportivas, tanto del deporte de alto rendimiento como el deporte social y fundamentalmente la construcción de infraestructura. Hemos construido uno de los estadios más modernos del interior, estamos construyendo un velódromo y hemos inaugurado hace muy poco un autódromo que ha recibido la 9ª fecha del Superbike Mundial, la segunda categoría de motos más importante del mundo, y estamos en conversaciones para que la Fórmula Indy, que corre en algunos estados de Estados Unidos, pueda tener su primera o segunda fecha en el año 2020 dentro del autódromo que tenemos en la provincia de San Juan. ¿Qué pretendemos con esto? Sin infraestructura deportiva, en este caso, no está la posibilidad de generar deporte. Y si potenciamos estas dos cosas, podemos apostar a un crecimiento del turismo que nosotros creemos que ya es tangible para cada uno de los sanjuaninos. De acuerdo a un informe privado, la provincia de San Juan ha crecido del puesto 18 al puesto 9 en el desarrollo de eventos. Y lo último, que hemos incorporado en estos 3 años, producto de una política nacional que es muy interesante respecto al desarrollo de energías renovables. La provincia de San Juan fue la primera provincia que tuvo un parque solar a principios del año 2010 dentro de la República Argentina. A partir de ahí, teniendo en cuenta las opciones que daba el gobierno nacional respecto de los programas Renovar 1, 2, 1,5, 2, 2,5 y 3 que sale ahora, la provincia ha sido destinataria de la mayor inversión respecto a energías renovables, fundamentalmente energía solar. Hay 600 megas en construcción, de los cuales 100 ya están dando energía al sistema interconectado nacional. ¿Qué hicimos previamente los sanjuaninos respecto de esto? Primero tenemos condiciones naturales porque tenemos más de 300 días de sol, pero además generamos una inversión en la construcción de líneas de alta tensión, media y baja tensión y fundamentalmente de estaciones transformadoras que permiten que en la alta cordillera, como en los valles de la provincia, quien decida invertir tiene la infraestructura energética necesaria, no solamente para producir la energía, sino para darla al sistema interconectado nacional, que en definitiva es el fin último que se propone en estos programas Renovar que propone el gobierno nacional. Creo que esta diversificación de la economía, de las cuales yo le hablaba, nos ha permitido tener, por números medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, uno de los menores desempleos que tiene el país. Solo el 3% ha dado la última medición que dio el INDEC. Y en definitiva, apostamos también a que el equilibrio que tiene la provincia de San Juan desde el punto de vista financiero sea una propuesta y un generador de opciones para el sector privado.
No me cabe duda que el sector privado, cuando decide invertir, analiza 2 o 3 aspectos que son fundamentales. Primero, estabilidad institucional, que lo tenemos en la provincia. En segundo lugar, solvencia fiscal. Tenemos superávit fiscal en la provincia de San Juan desde hace 6 a 7 años, inclusive en esta época crítica de la economía argentina. Y también la seguridad jurídica, establecer condiciones y mantener estas condiciones en el tiempo también. Si ustedes me preguntan cuál es la situación, para hacer un paneo, hemos hablado algo, por lo menos rápido y breve, de la provincia de San Juan. ¿Cuál es el paneo que podemos hacer de la República Argentina? Bueno, creo que atravesamos problemas. Esto es un secreto a voces, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Necesitamos estabilizar la economía y necesitamos fundamentalmente un cambio de rumbo económico que mire en la inversión privada la posibilidad de poder generar empleo y de mantener estas condiciones que son necesarias para la paz social. No hay otro camino más que este. Creo, en definitiva, que la apuesta debe ser un Estado que propone condiciones y un sector privado que invierte. Debemos volver a creer en este valor trascendente de la inversión privada, que debe ser promovida por el sector público para mantener el empleo, para levantar el consumo y para generar bienes y servicios que puedan tener como destino la exportación. El único valor trascendente que en definitiva la sociedad aprecia es el trabajo como generador de un nuevo sentido de bienestar social para los argentinos, y a eso estamos abocados. Hoy mi provincia y quien habla está embarcado y dirigido fundamentalmente a tener un Estado presente que genere condiciones, que en definitiva aumente la inversión pública como factor de desarrollo, pero que dé condiciones razonables para que se pueda invertir. Destinamos parte de nuestro presupuesto, cuyo 30% va a inversión pública y el 70% destinados a gastos corrientes. Dentro de esos gastos corrientes hay un subsidio que el gobierno provincial le propone al sector privado, que lo hemos hecho durante los 2 primeros años de gobierno al 9,9%, cuando la tasa de referencia nacional superaba el 30%, y el tercer año, y este inclusive, con subsidio de tasa que le hemos puesto al sector privado al 19,9%. ¿Por qué hacemos esto? Primero porque en definitiva con una tasa de referencia superior al 65% que hoy tiene el Estado Nacional, no es un elemento o un atractivo posible para que nadie pueda invertir. En definitiva, cualquier proyecto productivo puede generar una rentabilidad que puede oscilar entre el 10 al 15%. Si en contraposición a esto tenemos una tasa que si uno inmoviliza fondos en el banco le genera el 60 o 70% de inversión, no hay motivo y no hay razón sustentable para decir voy a la renta productiva en contraposición a la renta financiera. Este modelo es posible, lo llevamos a cabo en la provincia de San Juan con datos que son absolutamente comprobables. Hemos crecido durante el año 2017 al 5% y en el año 2018, números que van a salir en el mes de junio recién, pero las preliminares son informes que nosotros mismos estamos haciendo desde el Estado, pero que coinciden con los que da el INDEC, da un crecimiento entre el 1,5% y el 2%, cuando en general el país ha decrecido entre un 2 y un 3%. Nosotros decimos que si esta provincia, que es una provincia pequeña, que no hace más de 20 años, un economista nuestro dijo que habían provincias que eran inviables, no sé si ustedes se acuerdan, y que se debía regionalizar, tomar 2 o 3 provincias y generar una sola región respecto de ellas. Que obviamente hubo una discusión nacional porque nos estábamos saliendo de los preceptos que marcaba nuestra Constitución. Constitución que decía que primero teníamos un sistema representativo, republicano y federal, pero que además habían 23 provincias argentinas más la ciudad autónoma. Si desde esa fecha hasta la actualidad nosotros hemos marcado no solamente desde el discurso que nuestra provincia es viable, sino desde los hechos, con números que son tangibles, con un desempleo del 3%, con un presupuesto equilibrado que tiene superávit fiscal, presupuesto que tiene el mayor porcentaje de inversión pública, 30%, y hoy hay otras provincias que van bajando hasta provincias que casi tienen un 100% destinado a gastos corrientes. Si esta provincia pequeña, fruto de una matriz productiva diversificada, ha logrado esto, nosotros creemos que hay otro camino posible, que se puede transitar
y que en definitiva depende de un proyecto político que incluya a todos, que apueste a un Estado que organiza oportunidades, a un sector privado que invierte y crece, que genera seguridad jurídica, que genera solvencia fiscal y que fundamentalmente genera expectativas de que si se invierte se puede crecer y si se crece se puede generar más empleo en este caso para los sanjuaninos y yo para los argentinos. Para finalizar, agradecerles mucho la presencia. La verdad que yo creo mucho en el sistema democrático, que es perfectible, y creo también que los problemas de la democracia se pueden mejorar con mayor democracia. La democracia en Latinoamérica ha sufrido distintos vaivenes. Hay países como el nuestro, como Chile, como Paraguay, como Brasil, que producto de las deficiencias del sistema han tomado otros caminos, como gobiernos de facto, que han producido menos resultados aún que los que pudo proponer la democracia. Por eso creo que estamos a tiempo de poder corregir los errores cometidos, instar a transitar un camino en donde la participación ciudadana deba ser el denominador común. No se debe gobernar para el pueblo, se debe gobernar con el pueblo y en definitiva me parece que el diálogo, cosa que por ahí es uno de los elementos menos frecuentes, por lo menos en nuestro país, debe volver a ser ese denominador común. Los partidos y las plataformas partidarias deben encontrar, más allá de las diferencias que puedan expresar de acuerdo a las distintas posiciones ideológicas, deberemos encontrar 5 o 10 puntos que nos permitan establecer un camino común, encontrar puntos de coincidencia en la educación, en las deficiencias del sistema jurídico, en la matriz energética, en la salud, en el narcotráfico, en temas que son importantes y que en definitiva no deben variar tanto las posiciones más allá de las ideologías que puedan tener uno u otro partido que actúen en la vida activa de la República Argentina. Para finalizar, agradecer a una empresa que me promociona y que me permite estar acá, una empresa de la provincia de San Juan, que es Ansilta, una empresa que hayan habido algunas imágenes de la provincia de San Juan que muestran esta matriz económica diversificada que tenemos, como bueno, un complejo astronómico de los más importantes del país, Teatro del Bicentenario, plaza que es la antesala al teatro, bellezas naturales como este parque triásico que es Ichigualasto, conciertos en el medio de esa geografía montañosa, el desarrollo del turismo a través de nuestros hechos culturales, nuestras actividades económicas también, Fiesta del Sol, que representa esa imagen a la derecha de la pantalla, el desarrollo de mucho deporte en la provincia de San Juan, es la provincia, como les dije, que más invierte, equipos internacionales que se desarrollan en Europa están en la provincia de San Juan cada vez que hacemos la vuelta ciclística, el Dakar, bueno, y otros que van vinculados al desarrollo de los deportes de aventura. Sí, ahora sí, para cerrar, agradecer mucho a esta empresa, que es uno de los activos más importantes que tiene la provincia, una empresa que hace ropa para la alta cordillera, la alta montaña y también para los deportes de aventura, una empresa que es quizás un ejemplo, genera parte de la materia prima que utiliza, pero importa otra parte, le incorpora valor agregado a esa materia prima y con el valor agregado de la provincia de San Juan se llegan a distintos puntos del mundo. La empresa es Ansilta y compite con las mejores marcas del mundo que desarrollan o se desarrollan dentro de esta actividad. Muchas gracias a todos por estar acá, los invito a la provincia de San Juan. Espero que lo que les he contado cuando la visiten corresponda a la realidad que tenemos. Créanme que va a ser así. Nos esforzamos mucho. Una provincia que le hemos dado batalla a los desafíos de la naturaleza. Tenemos solo 100 milímetros de lluvia al año. Y con eso tenemos 4 diques construidos y tenemos casi, quizás en el mediano plazo, con el desarrollo de energía fotovoltaica y también de energía hidroeléctrica, vamos a tener quizás en 10 o 15 años más, cuando estén todos estos parques solares en generación, autosustentación energética, que no es un tema menor, teniendo en cuenta que de eso depende también el desarrollo de las actividades económicas. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, gobernador, por esa presentación. Gracias, Benjamin, otra vez por la invitación para esta conversación. Quería empezar a repasar, antes de meternos en el tema de la elección, que creo que es algo que obviamente a todo el mundo le interesa aquí en Washington. Sugirió usted en su presentación que San Juan puede servir como un modelo a seguir para el país, ¿no? Para el gobierno nacional. Teniendo en cuenta todo lo que atravesó la Argentina el año pasado, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar del presidente Macri para paliar la crisis? Primero, digo, es un modelo mirable, observable, pero desde el punto de vista objetivo, despersonalizado. No digo que el modelo deba ser llevado a cabo por quien habla, porque en definitiva yo tengo desafíos provinciales que están con una primaria que he superado hace no más de una semana o 10 días, y después con elecciones generales que vendrán el 2 de junio. Yo entiendo que cada uno hay una creciente desconfianza en el modelo económico que se está dando en la República Argentina, que quizás no sea materia o autoría o por defectos de un solo gobierno, sino por una sumatoria de cosas que se pueden haber dado en el tiempo. Lo que sí creo que no ha crecido la renta productiva y que con una tasa de interés tan elevada, evidentemente es mucho más proclive y más interesante poner plata en el sistema financiero que poner plata en el sistema productivo. En la provincia de San Juan, ¿qué es lo que miramos y qué es lo que hicimos? Primero, diversificar la matriz productiva de la provincia. Hace 40 años nos dedicamos solo a la agricultura. Habían dos conclusiones: o habían pocas actividades económicas o habían muchos sanjuaninos. ¿Qué es lo que hicimos? Multiplicar las actividades económicas. Tomamos el camino mucho más claro, mucho más sencillo. Y pasamos de una economía atomizada en la vitivinicultura, que además, como los dos habitantes o pertenecientes o habiendo nacido en provincias vitivinícolas, en el mundo la vitivinicultura fluctúa el precio de su materia prima y no permite quizás mantener en el tiempo el estándar que deberían mantener los productores vitivinícolas. Nosotros incorporamos incipientemente la ganadería, estamos a una semana de entregar una de las plantas de faena y frigorífico más importantes del interior del país, con tránsito federal, que nos permite no solamente criar y faenar para el mercado interno, sino también, como tiene tránsito federal, poder exportar. Incorporamos la industria como eje también del desarrollo o el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Incorporamos la minería, que siempre fue no metalífera y en los últimos 15 años pasó a ser metalífera. Somos primeros exportadores de oro y plata del país. Pero además sumamos el turismo y sumamos el desarrollo de energías renovables. Me parece que ahí está el valor central de un gobierno. Entender que las actividades productivas son las únicas que pueden generar el empleo y que el sistema financiero, que de hecho es importante que esté, tiene que dirigir sus actividades y sus propuestas a potenciar el desarrollo productivo de un país. Solo así se mantiene el empleo, solo así se construye ese sentido de bienestar que cualquier habitante de un municipio, de una provincia o de un país necesita tener. Pero, ¿rescata algo de lo que hizo el gobierno nacional hasta el momento del manejo de la crisis o cree que todo el enfoque fue equivocado? No, yo soy absolutamente, primero, equilibrado, porque en definitiva de las posiciones extremas, no solamente en la política, en cualquier otro orden, nada ha dejado en la historia del mundo, además. Yo creo que el país, que el gobierno del presidente Macri ha tenido un muy buen manejo de las relaciones internacionales. Creo que ha habido una apertura que es importante, no solamente rescatar, sino para quien siga, sea él u otro candidato o candidata, deberá mantenerlos en el tiempo. Creo que hemos revitalizado un fortalecimiento de las instituciones. Hay un libro muy destacado, creo que son de dos economistas estadounidenses, que hacen distintos ensayos por cómo los países se justifican por no conseguir resultados tangibles para sus sociedades. Y van desde problemas culturales, problemas naturales, problemas vinculados al clima, y al final concluyen que solo los países que no respetan sus instituciones son los países que no consiguen ningún tipo de resultado, ni económico ni social. Me parece que vamos camino a eso. Son dos aspectos que podemos rescatar. El problema es que la sociedad necesita tener empleo para poder vivir, aunque sea un poco mejor. No nos olvidemos que ha subido el desempleo, que ha subido la pobreza, que ha subido la indigencia, y esos son problemas que los estados, en este caso el Estado argentino, debe resolver de manera inmediata. Eso no puede esperar y a eso nos debemos abocar.
El gobierno y el fondo tienen un mensaje bastante claro que hay que seguir con el plan actual. ¿Cuál es su opinión personal respecto del plan que se ha implementado desde octubre del año pasado hasta ahora? Yo creo que primero debemos agradecer la presencia de los organismos internacionales. En definitiva, sin ellos, quizás nuestro país estaría en situación mucho más extrema y mucho más compleja. La llegada de estos organismos puede ser a una lectura muy rápida. Se puede haber evitado que quizás que el país haya caído en default. Ahora, cada uno de los dólares que han ingresado, no solamente de los organismos, sino también de la liquidación de exportaciones, es muy probable, dato que deberemos revisar, yo tengo un equipo mirándolo, que hayan ido al circuito financiero y no al circuito productivo. ¿Producto de qué? ¿Por qué han ido al circuito financiero? Producto de la desconfianza. Hay desconfianza en el sistema y cada uno de los argentinos trata de cubrir sus pesos refugiándose en el dólar. Me parece que esto hay que revisarlo. Si seguimos en este camino, la renta productiva nunca va a estar, por ende el desempleo ni siquiera se va a mantener en estos niveles, va a tender a subir. ¿Cuál sería el camino alternativo entonces a esta descripción que usted acaba de hacer? No, el camino alternativo sería poner un Estado que genera condiciones y que alienta la inversión privada. Debemos generar una medida, yo los invito a que hagamos un ejercicio, fundamentalmente a quienes miran o están muy pendientes de la economía argentina. No ha habido una medida que incentive al sector privado a generar mayor inversión. Del 100% de las ganancias, supuestas ganancias de una empresa, si el Estado, como hemos hecho nosotros, hemos sacado certificados de crédito fiscal, una medida que no conté ahí, pero que cuento ahora. Son certificados que le permiten al inversor sanjuanino, sea sanjuanino, nacional o internacional, poder apalancar parte de su inversión con certificados de crédito que le permiten pagar los impuestos provinciales. El Estado no recupera esa plata en términos teóricos, pero la generación de empleo, más gente en la actividad económica, más gente consumiendo, genera un Estado que puede cobrar mucho más impuestos en este caso, y lo que damos por un lado lo recibimos por el otro. Yo creo que debemos salirnos de la lógica de medidas que tienen un neto corte monetario a salir con medidas que tengan un neto corte económico, de políticas monetarias a políticas económicas. Por ejemplo, el plan Renovar que implementó el gobierno que le permitió tener inversiones. Dije que era muy rescatable, pero es insuficiente en sí mismo, ¿no? ¿Cómo se sale entonces del brete de inflación, de desconfianza que usted acaba de decir, que fue uno de los disparadores de la crisis? Hay dos medidas que son importantes. De la inflación se sale con equilibrio fiscal, cosa que el gobierno ha aumentado el gasto corriente, y hay otra medida que es importante. La inflación se da también por la escasez de bienes o servicios. Si no hay mayor producción, no va a haber más bienes o servicios. Por ende, la escasez de los mismos hace que levanten los precios de lo que la gente necesita comprar. Hay escasez de leche en un país en donde obviamente hemos sido siempre el granero del mundo y también el desarrollo de la lechería ha sido una moneda constante. Hay escasez de leche en la República Argentina. Me parece que estas son las medidas que deberemos revisar. ¿El ajuste fiscal que implementó el gobierno está bien? El ajuste fiscal es el primer paso para lograr equilibrio fiscal, pero me parece que tenemos que reactivar la economía con medidas que impliquen poner los números en orden, pero reactivar el desarrollo de cada una de las actividades que integran la matriz económica del país. Acá obviamente están todos siguiendo la campaña presidencial que recién acaba de comenzar en la Argentina. Usted ha aparecido en la escena nacional como uno de los grandes promotores de la unidad del peronismo. ¿Es factible realmente pensar que el peronismo se puede unir para la elección presidencial? A ver, yo creo que es factible. No es fácil, que es otra de las características. Factible sí, porque en definitiva se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Fácil no, porque el peronismo es un partido que tiene 70 años, que solamente ha gobernado no más de la mitad de esos 70 años, porque en definitiva esto ha sido una realidad. Los demás han sido gobiernos de facto, gobiernos de alianza, gobiernos radicales también, y el último gobierno de Cambiemos. Yo veo esfuerzos en distintos dirigentes tendiendo a lograr la unidad. Y me parece que sería el único camino posible si podemos proponer una plataforma electoral distinta a la que hoy representa el gobierno de Cambiemos.
¿Qué dirigentes están haciendo esfuerzos por la unidad? Yo creo que, a ver, los gobernadores lo estamos haciendo. Primero hicimos esfuerzos institucionales para acompañar distintas medidas y aprobar distintas leyes que proponía el gobierno nacional. Yo, por dar el último ejemplo, el presupuesto nacional que se presentó en el mes de diciembre del año pasado fue aprobado por los diputados y senadores que fueron de la provincia de San Juan. Hayan sido oficialistas o opositores, que obviamente tiene un fuerte contenido de oposición porque pertenecen al partido que gobierna la provincia, que yo conduzco, y somos oposición al gobierno nacional. Los gobernadores estamos haciendo esfuerzos para esto, con matices, no podemos pensar todo de la misma manera. Hay legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que están haciendo esfuerzos en este sentido. Y entendería que hay ex dirigentes o ex funcionarios que también, en un ámbito quizás mucho más privado, con menos exposición, pero que están trabajando para la unidad del peronismo. Hay un ejemplo que me parece que es bastante, o que marca esto. Había un candidato en la provincia de Córdoba que competía con el actual gobernador Juan Schiaretti, que pertenece a Unidad Ciudadana. Se ha corrido del espectro político y el único referente que presenta el Partido Justicialista en la provincia de Córdoba es el gobernador Juan Schiaretti. Ese es el modelo a seguir para la unidad, entonces tienen que correr todos e ir detrás del que lidera. No hay, a ver, cada provincia tiene su propia lectura. Yo en mi provincia construí un frente donde están todos los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos, no quiero ser tan totalitario, la mayoría de los partidos políticos de actuación provincial y municipal. En mi provincia fue gobernada durante muchas décadas por el Partido Bloquista, que es un partido importante, que tuvo entre los logros y que también esfuerzos que hace el gobierno de la provincia, que es generar igualdad de género. La provincia de San Juan fue la primera provincia que aprobó el voto femenino en el año 1927. Ahora que habla de... Ese partido forma parte de este frente. Lo integra el Partido Justicialista como columna vertebral, movimientos sociales también, lo integra Unidad Ciudadana y lo integran las dos centrales sindicales. Pero eso usted no lo logró porque tiene un nivel de popularidad muy alto en San Juan. ¿No es esa la clave? Puede ser un condimento ese, que yo pueda tener un gobierno que tenga aceptación popular y que en definitiva se puedan llegar a sumar. Pero me parece que no es solo el único condimento para lograr la unidad. ¿Cómo se logra la unidad entonces cuando no hay ninguna figura a nivel nacional dentro del peronismo que pueda llegar a tener un nivel de popularidad tal que le haga pensar a los demás, bueno, no, me abro porque no tengo posibilidad? Bueno, ahí va a estar la grandeza de los dirigentes. Ahí me parece que donde vamos a poner a consideración de la sociedad si nosotros nos interesa más una construcción colectiva o estamos priorizando los intereses individuales. ¿La unidad del peronismo entonces depende de un acto de grandeza de qué dirigente? De todos. ¿Quiénes? De todos, de quienes tengan expectativas, por ejemplo. Si hay 10 dirigentes que tienen expectativa, quizás una interna con 10 dirigentes como que sería mucho. Quizás debamos concentrar los esfuerzos en 1, 2 o 3 dirigentes y que a partir de ahí las primarias abiertas son obligatorias. Muchas veces me han preguntado que Roberto Labaña, con quien tengo un excelente trato, plantea un gobierno de unidad nacional. Eso me parece que sería el mejor camino. Pero previo a eso, como las primarias son obligatorias por ley, vamos a tener que ir a interna. Lo que Roberto Labaña, exministro de Economía, plantea es que, lo que plantea es esto, es ir con una lista única y no en competencia entre distintos dirigentes dentro del mismo frente. ¿Es viable entonces pensar en esa unidad si Cristina Fernández de Kirchner decide ser candidata? Yo creo que a la luz de los últimos acontecimientos, yo entendería que el destino de la expresidenta va a ser aportar a la construcción de una opción en donde ella pueda no estar como referente o como cabeza de lista. O sea que para usted Cristina no va a ser candidata. Pero esto es una opinión y percepción personal. ¿Habla usted con Cristina? Y digo, he tenido contacto con ella, sí. ¿Qué le dice? Digo, tanto no me dice, tanto no me expresa. Pero sí la veo muy abierta a poder lograr una plataforma de unidad donde podamos estar todos representados por el mejor, que habrá que definir cuál es. Pero yo te doy y les doy a todos, un ejemplo de lo que ha pasado ayer en
en la provincia de San Juan, concretamente en las elecciones de Río Negro, no ganó ni un partido que esté alineado con el gobierno nacional, ni un partido que esté alineado con el gobierno o con Unidad Ciudadana. Y me voy a otro ejemplo, el de mi provincia. En realidad yo soy presidente del Partido Justicialista en mi provincia, pero trato de buscar, ustedes me han escuchado, que yo propongo un gobierno de unidad nacional. No ganó Cambiemos, ni ganó un sector radicalizado, quizás dentro del justicialismo. Y vamos un poco más atrás, elecciones en Neuquén, ganó otro partido provincial. No ganó ni Cambiemos, ni ganó un partido que esté vinculado al gobierno nacional. O nosotros entendemos que la sociedad va hacia una lógica distinta, de gobiernos más moderados, de gobiernos que incluyan a todos, de gobiernos que construyan un sentido de bienestar, de gobiernos que salgan de la grieta en las cuales estamos todos inmersos, pero que al final ha tenido más resultado desde lo electoralista que desde lo constructivo. ¿Usted cree que Cristina tiene que dar un paso al costado, abrirse a la contienda? Yo creo que yo no soy quien para definir cuál es el destino de la expresidenta ni del actual presidente, pero sí puedo definir que en mi provincia, juntándonos todos, hemos logrado mantener un gobierno que ha tenido alta aceptación, casi un 57, 58%, que además es un gobierno que tiene resultados tangibles para la sociedad, 3% de su ocupación, pero que además es un gobierno que, marcado por lo que el pueblo nos pide a nosotros, tenemos solvencia fiscal, pero además equilibrio presupuestario. Yo entiendo que esos deberían ser los parámetros que deberíamos los dirigentes políticos en mi país priorizar. Cualquier otra alquimia ha logrado resultados absolutamente mezquinos, fundamentalmente para el sentido de bienestar de la sociedad. Yo le hago esta pregunta. Imagínese que usted fuera candidato, ¿no? Pero es una Y que las imaginación solo. Sí, sí. Bueno, puede ser el Sarmiento del siglo XXI, pero parece que hay que esperar hasta 2023 ¿viste? Sí. para eso, ¿no? Según Sí. lo tengo entendido. Pero viste que yo dije que tenía dos comparaciones. El día en que nacimos, que somos gobernadores los dos, y la tercera era solo que apostábamos por la educación, que no es un tema menor, de verdad. Bueno, si usted viera las encuestas, ¿no? Sí. Y usted aparece primero en las encuestas, tiene 30% de intención de voto, hay un Y voy como escenario candidato. político muy polarizado, sabe que la elección se va a definir en segunda vuelta, hay un presidente que tiene un nivel de aprobación muy bajo, el país en crisis, o sea que hay cierto caldo de cultivo, si se quiere, para un cambio de gobierno. ¿Usted se bajaría de la candidatura para tener un acto de grandeza? ¿Lo haría? Como mi desafío inmediato es la provincia de San Juan, no todos tienen ese horizonte que tengo yo. No, pero digo, si usted, lo estoy poniendo en una situación hipotética, ¿sí? Bien. Si usted No en la tuviera una actual, situación- no en la actual porque no. yo tengo elecciones el 2 de junio. Si usted fuera un candidato que está liderando las encuestas, tiene aproximadamente un piso del 30% como tiene la expresidenta Cristina Kirchner, y ve que puede llegar a acceder al poder, ¿no? Ante el escenario actual, usted, frente a la presión que puede existir de otros actores dentro del peronismo para bajarse, ¿se bajaría? Si estuviera en el lugar de Si Cristina. yo no estoy seguro de ganar la segunda vuelta, sí me bajaría. O sea, usted me no cree que expreso, Cristina ¿no? gane en la segunda vuelta. No. Yo digo, vos me estás preguntando por mí. Si yo no estoy seguro de ganar la segunda vuelta, yo me bajaría. Haría una encuesta que me posicione sobre un escenario futuro, que es casi seguro. No es futuro improbable, es futuro casi seguro, que va a haber balotaje en la República Argentina. Si yo no tengo garantías en esta actividad, es muy difícil dar. Pero si no tengo muchas probabilidades de ganar la segunda vuelta, y esto es aplicable a la expresidenta y también al actual presidente. Hay una fuente acá en Washington que me dijo una vez que Roberto Labaña quiere ser presidente sin ser candidato. ¿Es así? No, yo converso mucho con él. Miren, inauguramos un predio ferial que debe ser de los más lindos no traje ninguna imagen, pero del interior, donde concentramos todas las actividades artísticas, culturales. Y para la inauguración, en ocasión de la Fiesta Nacional del Sol, que es una fiesta que hace la provincia, pero que es de índole nacional, fue Roberto Labaña. Presentamos ahí los objetivos de desarrollo sostenible, un libro que el presidente residente de la ONU en Argentina presentó en San Juan. Y lo comentó Roberto Labaña. Y después tuvimos almuerzos y cenas en privado. Yo no lo veo así. Lo veo como una persona con mucho respeto internacional. De los últimos 50 años, es verdad, con Néstor Kirchner como presidente, pero con él como ministro de Economía, son dentro de los 50, los únicos 4 años
que el país tuvo equilibrio fiscal y que tuvo superávit fiscal, con algunos condicionantes que obviamente los commodities, como por ejemplo la soja, tuvieron un alto valor en ese momento, pero para mí es una persona respetable. Yo no creo que quiera ser presidente sin ser candidato, porque además no va a poder ser, pero yo sí creo que es una persona que tiene un alto sentido de responsabilidad, que sí trabaja para construir una unidad nacional, que habrá que ver si los dirigentes tenemos altura para poder construir. Si todos los dirigentes, incluidos los provinciales, aunque tengamos inserción nacional y aunque tengamos expectativas de algún día ser presidente, podemos ceder todo esto para aportar a una construcción donde podamos estar todos incluidos. No todos incluidos los dirigentes, todos incluidos los argentinos. ¿Va a haber internas primarias en Alternativa Federal? Porque también hay mucha discusión. Una de las cosas que insiste Labaña es que él quiere ser un candidato de unidad con un frente amplio como el que usted describe. ¿Qué va a pasar con eso? Alternativa Federal está compuesta fuertemente por los gobernadores que tiene la República Argentina y donde yo soy parte. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo entiendo y converso con Juan Manuel Urtubey, converso con Juan Schiaretti, con Sergio Massa también. Ayer hemos tenido una comunicación. Yo entiendo que obviamente se van a ir llevando los tiempos en la medida que correspondan. El 22 de junio hay que presentar listas de candidatos y un tiempo antes los frentes electorales. Se va a conversar mucho. Yo entiendo que el Partido Justicialista va a hacer grandes esfuerzos para construir una plataforma de unidad que se le presente a los argentinos. Lo que sí creo también es que debemos avanzar rápidamente en una plataforma electoral. Ya no alcanza con un candidato que sea carismático y que pueda llegar hacia la sociedad. Me parece que los candidatos van a tener que mostrar dos cosas. Primero, cuáles son sus antecedentes. Yo conté acá que fui intendente, que fui vicegobernador, gobernador. Me van a tener que mirar cuáles fueron los resultados que obtuve. Si nunca tuve equilibrio fiscal, que siempre he tenido, por eso lo digo, pero si nunca tuve equilibrio fiscal, bueno, me parece que es un antecedente que si se me multiplican las responsabilidades, se me multiplican también las posibilidades de que no pueda enderezar o mejorar la actual situación económica del país. Y vamos a tener que mostrar una plataforma electoral, contarle a la sociedad qué es lo que vamos a hacer. ¿Labaña es la persona correcta para liderar la unidad del peronismo? Es una de las personas que puede liderar la unidad del peronismo, con la confluencia de muchos otros, pero no es el único. ¿Cristina no? Si yo estuviese en su lugar, pero esto es una percepción personal, si yo estuviese en su lugar, colaboraría a la construcción de una opción distinta. Y te diría que los argentinos debemos caminar hacia adelante a un modelo parecido al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, donde si no lo podemos lograr por medio de la... Eso es la antítesis del kirchnerismo. No, pero es que yo estoy hablando, sí, pero yo estoy hablando de lo que correspondería más allá de las percepciones que podamos tener o de las antítesis que se puedan generar. Me parece que la próxima foto que debe dar nuestro país hacia el mundo es un electo o electa presidente y todos los expresidentes sentados mirando, no digo aplaudiendo, el que no lo quiera que no lo aplauda, pero sí mirando al presidente que asume. Esas fotos institucionales dan tranquilidad a la sociedad y certeza a los mercados también. Es la primer foto con la cual debería arrancar el próximo gobierno. ¿Qué pasa si el balotaje es entre Cristina y Macri? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo no creo que esto, y teniendo en cuenta las elecciones que hemos tenido provinciales, no creo que esto termine con esa foto. Yo entiendo que los resultados que está obteniendo el presidente, es más, el propio gobierno nacional habla de algunas opciones que después se desmienten, de Horacio Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal, y yo creo también que el justicialismo está buscando algunas otras variantes, haciendo falta que estemos todos adentro, incluida Cristina. Nadie, yo por lo menos, nadie no sé, pero yo por lo menos no excluyo a nadie dentro de mi partido. Yo creo que debemos estar todos, lo que tenemos que ser inteligentes de ofrecer la mejor opción, de encolumnarnos todos tras de esa opción y que quien represente esa opción
tenga un modelo político contrario a lo que estamos viendo en estos últimos años para ofrecerle a la sociedad. Y la única diferencia es esta. Nosotros priorizamos la renta productiva, que es la única que genera empleo, y ante mayor generación de bienes y productos es muy probable que baje la inflación, contra un sistema de especulación cuyos dólares que ingresan van al sistema financiero y que ningún empleo se genera ni ninguna actividad productiva crece. Entonces, si imaginemos que los dos referentes del balotaje son Macri y Cristina, ¿ustedes no apoyarían a Cristina? No, yo lo que estoy diciendo es que sobre un hecho hipotético, ¿para qué definirlo con tanta anticipación? Pero solamente eso estoy diciendo. Muy bien. ¿Cree que se tiene que definir en una PASO el liderazgo en la alternativa federal? Porque habló de un acuerdo, no me quedó claro si era un acuerdo que se va a definir antes de la PASO o si eso es algo que se va a definir en las PASO. Como pasa en mi provincia, pasa en la nación. Es más, nosotros sacamos la ley después de que fue aprobada en el gobierno, en la nación. Las primarias abiertas y simultáneas son obligatorias. Nosotros vamos a tener que ir a paso. Como fuimos en San Juan, van a tener que ir en el orden nacional. Lo que hay que ver es si evitamos la competencia o si podemos, logrando un concepto de unidad, o si vamos compitiendo entre distintos dirigentes. Si Yo es una creería, PASO real o una PASO meramente simbólica, podríamos claro, no es simbólica, es que en definitiva vos tenés que ir y si no tenés competencia, lo mismo te tenés que presentar, que es lo que ha pasado con cada uno de los frentes. En San Juan se presentaron 8 frentes electorales, ninguno tuvo paso entre sí. Fuimos todos compitiendo de manera general. Yo creo que eso debería ser el escenario que deberíamos construir, pero bueno, no es fácil, no creo que sea algo que podamos generar de manera mágica, pero sí creo que es algo que podemos construir y que los dirigentes estamos obligados a, por lo menos, a aportar a eso. Si después no se da, se terminará en una competencia dentro del frente en las primarias. Habló de presentar una plataforma electoral, que es algo que todavía creo que falta, ¿no? En la Argentina hay mucha discusión de candidaturas y poca discusión de medidas o de planes concretos de gobierno. Creo que uno de los problemas que parece tener el espacio de Alternativa Federal ha sido diferenciarse del gobierno, ¿no? Se dice que Urtubey es uno de los gobernadores más cercanos al macrismo, lo mismo se dijo en su momento de Sergio Massa, que respaldó muchas de las primeras medidas del gobierno. Escuchándolo a usted, me da la sensación de que también coincide en varias de las cosas que ha hecho el gobierno, incluso pone como modelo a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se van a diferenciar? Pero, Cambiemos. ¿Qué es lo que van a proponer que va a ser diferente? Pero hay una diferencia sustancial entre el gobierno nacional nuestro y el gobierno de Estados Unidos. Una de las diferencias más tangibles es la protección que hace el gobierno de Estados Unidos de su industria nacional, cosa que no está pasando. Los sectores más delicados de la industria en nuestro país, por ejemplo, los textiles, las economías regionales, ven un ataque constante al mantenimiento, a la rentabilidad, ni te cuento, al mantenimiento ya de la actividad. Y Estados Unidos, que lo definan los estadounidenses. Debemos ser bastante respetuosos de lo que definen cada uno de los países. Pero sí se ha protegido la industria nacional con cierto tipo de barreras arancelarias, pidiéndole a las empresas que dejen de producir en algún otro país, que pueden tener mayores ventajas, pero en definitiva a Estados Unidos le interesa mantener los puestos de trabajo de sus habitantes. Creo que hay... Ahora, nosotros lo que hemos tenido que acompañar, yo no soy un negador sistemático de cada una de las cosas que se ha hecho. Hablé de que el proyecto relativo al desarrollo de energía renovable ha sido un hecho no solamente para destacar, sino para mantener en el tiempo. Hay una normativa que establece que en el año 2025 el 25% de la generación de energía en nuestro país debe ser renovable. El mundo tiende a eso. Es una medida para destacar. Las relaciones internacionales también es la relación que nuestro país está teniendo con el mundo. Pero la economía no está funcionando y si nosotros no lo decimos, no nos ponemos ni le decimos a la sociedad las cosas que la sociedad está viendo y sintiendo además, ¿no? La última antes de abrir a pregunta del público. ¿Va a ser candidato a presidente en 2023? No sería una medida o un escenario, una opción que podría descartar, pero previo a eso hay muchos pasos para dar. Yo solo sería candidato a presidente
si soy un gobernador exitoso, no en términos personales, exitoso en términos de gestión. Si no, me parece que sería condenar, si no es así, como condené a los sanjuaninos, sería condenar a los argentinos. Pero es un paso que cualquier político que esté dentro de la política argentina y o mundial y que venga a este lugar, evidentemente que es un paso que podría darlo. Pero yo soy muy prudente, creo que tenemos una gestión provincial ordenada, una gestión que está en línea con lo que los sanjuaninos nos han planteado. Si esto se puede mantener en el tiempo, inclusive hasta esa fecha, me parece que sería un paso posible, pero en su momento. Gracias, gobernador. Gracias, Benjamin. Abrimos preguntas del público. Paula. Buenas tardes, soy Paula Lugones del diario Clarín. Rafael le preguntaba recién si iba a ser candidato en el 2023, pero yo quiero traerlo un poquitito más acá porque en Buenos Aires han aparecido pintadas estos días que dicen UÑAC 2019. ¿Me puede decir qué significa? ¿Qué es eso? ¿A qué se va a presentar? A gobernador por lo pronto, no sé por qué aparecen en Buenos Aires, pero sí. No, a ver, creo que es producto de la necesidad de encontrar nuevos liderazgos. No conozco bien el origen, pero evidentemente en el último tiempo a San Juan han ido muchos dirigentes del ámbito político, de mi partido, de otros partidos también, de partidos que tienen una posición ideológica parecida al Partido Justicialista. Han ido referentes del mundo artístico también, y la provincia se plantea como una provincia moderna, que ha tratado de poner una gestión al servicio de los sanjuaninos, y quizás eso sea un movilizador de que pueda generarse algún tipo de leyenda o de escritos de este tipo. Pero yo acabo de pasar o superar las PASO con un resultado muy comprometedor en lo personal y en lo provincial, y me encamino el 2 de junio a tener mis elecciones provinciales, que espero que los sanjuaninos puedan acompañarme. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Rubén Perina, de la Universidad de George Washington. ¿Podría comentar brevemente o como quiera sobre el impacto de la corrupción y la impunidad en la política y la economía, tanto a nivel nacional como provincial? Gracias. Claro que sí, por supuesto. Uno de los males mayores que tiene nuestro país ha sido definitivamente hechos administrativos que han estado, no todos, pero sí en gran medida sospechados de corrupción. Eso impacta no solamente en la economía, sino en la confianza de la sociedad hacia sus dirigentes y del sector internacional que decide invertir hacia un país. Creo que se están haciendo los esfuerzos necesarios, por lo menos hay causas iniciadas. La justicia debe trabajarlas con mucha celeridad para tener la certeza no solamente que se iniciaron, sino que se concluyeron. Y los modelos de gestión en el mundo deben estar encaminados a sacar ese flagelo, que no es propio solo de nuestro país, sino de muchos países, no digo de todos, gracias a Dios, no de todos, pero deben estar encaminados a eliminar ese flagelo, porque además de atentar contra la economía, me parece que el atentado directo es hacia las expectativas que la sociedad pone sobre sus gobiernos. En mayo del año pasado me tocó ir a un programa muy conocido de Argentina que se llama Intratables. Y en el momento que estoy ahí, ellos tiran los temas y me tiraron el tema Tinelli. Y dije, ¿qué te parece? ¿Qué les parece que Tinelli pueda ser, no sé, candidato? Yo en ese momento pensé que era un chiste, porque la verdad uno no viene preparado, no sabe los temas, y hasta yo contesté con otro chiste y dije, bueno, Jacobo Vinograd puede ser el vice, ¿no? Pero veo que lo de Tinelli sigue avanzando. Lo vi en tu provincia, que te fue a ver, que estuvo con vos en la Casa de Gobierno, estuvo con Sergio Massa ayer en un colegio entregando... ¿Qué es Tinelli? ¿Es digamos, el antigrieta? ¿Qué opinás de la grieta y qué rol puede jugar un mediático como Tinelli u otros mediáticos en este tema? A ver, en primer lugar, estuvo Marcelo Tinelli hace muy poco en mi provincia con un objetivo prioritario que es
Él empieza, primero cumple 30 años Showmatch, que es un programa de los más vistos de la televisión argentina. Estuvo visitando la provincia, le mostré las cosas que habíamos concretado, estuvo en el Teatro del Bicentenario, estuvo en el Estadio Aldo Cantoni, que son dos lugares posibles donde se pueda generar la transmisión de una nueva plataforma televisiva que se llama Genios y que a mí me interesa poder mostrar la provincia respecto de esto. Hemos crecido mucho en exposición la provincia y eso ha generado o ha repercutido directamente en más turismo, pero también es verdad que conversamos de política, no puedo negártelo. Él está, como cualquier argentino, muy preocupado por la falta de resultados concretos respecto de la economía argentina. Él participa de uno de los sectores donde más repercute la falta de resultados económicos, que es la publicidad. Lo primero que ajusta una empresa es eso. Y yo lo noté muy interesado en saber cuál era la gestión que llevaba a cabo, pero obviamente que él no debe querer ser gobernador de San Juan, así es que la comparación debe haber sido para aplicarlo en algún otro tipo de territorio, pero a mí no me lo dijo. Le conté cuál era mi visión, qué es lo que pretendíamos, cómo habíamos conducido la provincia con equilibrio, cómo habíamos diversificado la matriz económica, cómo habíamos intentado tener una gestión moderna, pero de ahí en más las conclusiones que él pueda haber sacado, los objetivos que él tenga propuesto, no me constan, no los conozco ni tampoco me los expresó. Kesia. Buenas tardes, mi nombre es Kezia McKeag, trabajo acá en una consultora basada en Washington, asesorando a varias empresas de Estados Unidos con inversión en Argentina, diversos sectores. Viajo muy seguido a Buenos Aires y mi pregunta es muy sencilla pero antes que nada quiero agradecerles por esta conversación súper interesante y por la visita a Washington, bienvenido. Mi pregunta es, en su opinión, ¿qué debería hacer el gobierno nacional para seguir mejorando el clima de inversión en Argentina, para atraer a más inversión y cuáles son las barreras principales al respecto? Muchas gracias. No, gracias a vos por tu apreciación. Para mí es un honor estar acá. ¿Qué debería hacer para mejorar, mantener? Hay un concepto que los argentinos durante quizás mucho tiempo hemos vulnerado, que es la seguridad jurídica. Las inversiones van donde en definitiva las reglas que se proponen en un momento se mantienen en el tiempo. Eso es seguridad jurídica. Desde el punto de vista del Estado son políticas de Estado. Cuando vos estableces una matriz sobre qué es lo que querés hacer, estableces un punto de partida. Yo recién hablé de planificación. Se trata de eso. Creo que el mayor flagelo que tienen los gobiernos es la improvisación permanente. Es tomar medidas que tienden a ser definitivamente coyunturales, valga la contradicción. Son definitivamente coyunturales, o sea, en vez de establecer cosas que se mantengan en el tiempo, de manera sistemática y permanente, vamos poniendo parches a ciertas situaciones. El mercado de capitales, el mercado inversor, el sector privado, necesita condiciones y reglas de juego claras para poder mirar a un país como destino de sus inversiones. Y nosotros en mi provincia tenemos algunos sectores que son quizás el ejemplo más palpable. Cuando hablas de inversión minera, hablas de una gran inversión en el presente para poder en el mediano plazo empezar a obtener rentabilidad respecto de la misma. Si vos no ofreces condiciones que se mantengan en el tiempo y en la mitad de camino las cambias, evidentemente estás atentando no contra la inversión, porque la inversión no va a llegar, contra la llegada de la misma, que es aún un poco más seria la definición. Y yo voy a dar un ejemplo. Nuestro país ha pasado de no tener retenciones a tener retenciones, de eliminar retenciones a volver a tener retenciones, en dos gobiernos distintos. Entonces, en definitiva, me parece que el problema ya ni siquiera es de un gobierno, excede la posición ideológica. Creo que vamos mirando dónde nos complica la situación y qué parche le podemos proponer. Yo creo que, en definitiva, habría que tomar medidas que de alguna manera incentiven, aunque sea de manera pequeña, pero incentiven la inversión. Cualquier empresa argentina
que está atravesando distintos, ustedes saben que hay despidos en empresas internacionales, que Coca-Cola ha presentado procedimientos de crisis, Renault, Peugeot, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio de giro o el timón que habría que mirar o revertir dentro de esta situación es tomar medidas que incentiven la inversión. Es necesario ajustar, sí, pero me parece que más ajustes genera un círculo virtuoso, genera más ajuste, más desempleo, menor actividad económica, menor inversión. A las empresas habría que incentivarlas con medidas activas, intentando que por lo menos un porcentaje de la inversión de la rentabilidad que están generando, si es que algo les está quedando, la liberemos de pagar impuestos con tal de que generen un nuevo proyecto productivo y tomen, aunque sea un trabajador más. Cada uno de los valoradores que nosotros hemos puesto en la provincia a disposición del sector privado, ya sea con herramientas de crédito, con tasa subsidiada o certificados de crédito fiscal, el valorador más, no el único, pero el valorador más importante ha sido la generación de puestos de trabajo. Por eso hemos llegado al 3%, cosa que nos interesa mantener, pero que vemos que va a ser imposible si la actividad económica sigue cayendo de manera sistemática. Creo que deberíamos empezar a hablar, aún ajustando, deberíamos empezar a hablar de medidas que generen desarrollo e inversión. Y te hablo de desarrollo y no solo de crecimiento. El crecimiento es una cuestión solo de los números, y cuando pasás del crecimiento a la inversión es poner esos números, que Dios quiera sean positivos, al servicio del bienestar de los habitantes de un lugar. Creo que eso en términos generales. Y obviamente en un país donde uno ha vivido tantas crisis, ante el menor cimbronazo, el menor movimiento, inmediatamente, no solamente los grandes capitales, el ahorrista común trata de protegerse en dólares. Por eso es que en definitiva el Estado ha subido la tasa de interés para aspirar dólares del mercado y que no vayan al dólar, y sube la tasa de interés y sube el dólar también, como pasa en estas últimas semanas, ¿no? Creo que está basado, o hay una sola explicación a la situación que estamos viviendo los argentinos, que es una falta de confianza sistemática. Muchas gracias. Me llamo Nicolás Saldías y trabajo acá por el Argentina Project. Y hablaste sobre la previsibilidad en Argentina, el problema que no tiene el país. Un tema es, en el acuerdo con el fondo, dice que quieren un banco central independiente. Y eso, piensan, van a bajar los niveles de inflación, porque el Banco Central no puede hacer cualquier cosa que quiere por razones políticas. Entonces, quería saber si usted está en favor de eso, y si no, ¿por qué no? No, yo creo que debemos tener o tender a tener un Banco Central absolutamente independiente. El agravamiento de los problemas económicos quizás obedezcan a una conferencia de prensa donde se le marcan ciertas pautas públicas hacia dónde, y además sientan al expresidente del Banco Central en esa conferencia de prensa. Me parece que a partir de ahí se genera un sistema de desconfianza que desemboca con una caída de la actividad económica, porque en el año 2017, si no me equivoco, nuestro país crece, poco, pero crece. Y eran quizás otro de los... había otra mirada de la sociedad respecto del destino o del accionar del gobierno. Es más, es convalidado el gobierno nacional en las elecciones de octubre del año 2017 con un 42% de los votos en términos generales, ¿no? Sumando todas las provincias argentinas. Después de eso viene esa conferencia y después de eso vienen una falta de resultados económicos que concluyen con esta crisis que estamos viviendo actualmente. Yo creo que no hay país que no pueda tener un banco central independiente que establezca pautas, reglas, y que obviamente las autoridades políticas deban acatar y deban convivir con las mismas, estableciendo políticas que de alguna manera puedan amalgamarse a cuáles son las expectativas que tiene el Banco Central. Una más. Vamos, Benjamin. Hablando de la independencia del Banco Central, hubo dos
presidentes del Banco Central y ha sido uno de los puestos que más ha cambiado. Ahora el gobierno presentó una reforma de la Carta Orgánica. ¿Cree que va a ser una de esas medidas que va a tener un apoyo también muy fuerte de todo el arco político? Es una de las condiciones que puso el fondo. Yo no conozco los términos de la reforma. Yo entiendo que si la reforma se encamina a obtener resultados tangibles por el sistema político, económico, y que eso repercuta en el crecimiento de la calidad de vida de los argentinos, sí, pero no conozco cuáles son los puntos que el Fondo Monetario le ha exigido al Gobierno Nacional respecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Gobernador, de vuelta, muchísimas gracias. Muchas gracias, y solo para despedirme, agradecerles mucho la presencia, el tiempo, y no lo dije en su momento porque en definitiva iba quizás a generar, pero me parece que así como un republicano siempre vota a un candidato republicano, por lo menos los republicanos que son parte de esa plataforma, o un demócrata siempre vota a un demócrata, en mi país, y particularmente yo, siempre votaría a un candidato peronista. Muchas gracias a todos.